Nuevamente con ustedes el pastor John Romero, queriendo compartir algunos puntos claves sobre el tema de la adoración en la actualidad. En la Biblia la palabra adoración, pueden hacer uso del hebreo, del griego, pero eso es definir lo indefinible. Porque dice la Biblia que Abraham adoró, pero nadie a ciencia cierta sabe, por lo menos desde el punto de vista del registro bíblico, en realidad qué fue lo que hizo. Sin embargo, hay varias palabras que traducen muchas veces inclinarse, postrarse, expresar un signo de humillación, de reverencia, y así sucesivamente, tanto en el hebreo como en el griego, besar. Pero Jesús le dio un nuevo significado a la adoración, o mejor dicho, profundizó en su significado, y él dijo que el Padre que estaba buscando verdaderos adoradores que lo hicieran en espíritu y en verdad. Se lo dijo en ocasión hablando con una mujer samaritana que le planteó la interrogante si debían adorar en Jericín o en Jerusalén, porque ella le saca de la tradición de que sus padres habían adorado en Jericín. De hecho, el pueblo samaritano viene en la parte, conocen la historia de Jacob, creen en el Pentateuco nada más y así sucesivamente. Jesús le dice que vendrá la hora que no adorarán ni en Jericín ni en Jerusalén. Y dice, y ahora es. Cada vez que la Biblia dice esta expresión, vendrá la hora, y después dice, y ahora es, o sea, como diciendo, ya comenzó. Eso es una expresión profética que te está hablando de un futuro que está por iniciar en su plenitud desde el momento en el cual se está hablando. Es decir, se está sembrando la semilla, el germen. Para entender este pasaje de Juan, recuerde que Juan fue escrito aproximadamente este evangelio, según los que estudian esta parte, dicen que desde el 96 en adelante. Entonces ya el templo de Jerusalén había caído, pero Juan está haciendo uso de la palabra de Jesús, y obviamente que el acontecimiento de la mujer samaritana fue casi 40 años antes de la caída de Jerusalén. Entonces Jesús lo que está diciendo proféticamente es que no habría lugar en el pueblo de Israel ni en Judá para adorar, y todos sabemos por qué. Porque después de los 40 años de haberse predicado el evangelio, todos los apóstoles, incluyendo el mismo Mesías en primer lugar, y la expansión misionera, después Jerusalén fue destruida, conforme se profetizó en Mateo 24 y en otros pasajes que ustedes bien conocen. Entonces Jesús lo que está explicando es que habría un cambio de estructura, habría un cambio en la forma externa de la adoración, pero que tenía que seguir siendo basada en dos principios. Primero, que tenía que ser en espíritu, y segundo, que tenía que ser en verdad. Estos dos pilares de la adoración uno puede buscar en las Biblias, distintas traducciones, en espíritu, con sinceridad y así sucesivamente. Lo que en realidad pienso que este texto quiere decir es cuando yo lo empalmo con la misma escritura de Juan en sus epístolas, y él habla de que no amemos de palabra y de lengua, sino de hecho y en verdad. O sea que él está asociando que hay un ejercicio del amor que se hace con palabra y un ejercicio del amor que se hace en verdad. Y cuando se aplica esa expresión en verdad, allí se está refiriendo a la parte material, a la parte financiera, porque está hablando, inclusive se coloca el ejemplo de que si ves a un hermano con necesidad y no lo ayuda, entonces no estás amando en hecho y en verdad. Entonces la adoración contiene este mismo principio en espíritu, en esencia, pero tiene que haber una manifestación material de adoración. Y Jesús le está explicando a la samaritana que a pesar de los cambios que habrían de venir, sin embargo, esas dos cosas habrían de conservarse. No se perdería el principio espiritual ni el principio material de la adoración.
Jesús en una oportunidad dijo, lo que es espíritu, espíritu es. Lo que es carne, carne es. ¿Qué significa? Nosotros sabemos que somos una dimensión espiritual, pero también tenemos una parte terrenal. Y fíjense que toda la adoración antigua testamentaria está regida bajo todo planteamiento. Ellos adoraron, dieron oraciones, dieron alabanza, dieron cánticos y bueno, hicieron rituales de distintas especies y siempre le acompañaba con algo material. Es decir, un cordero, una cabra, los más pobres tenían que llevar tórtolas, palominos y los que eran más pobres aún tenían que llevar harina. O sea que ninguna clase social estaba exenta de expresar la adoración a Dios con objetos materiales, además de la parte espiritual, es decir, los cánticos, las oraciones, los ruegos y así. Entonces es importante porque hay una adoración individual. Nosotros vemos que Abraham hizo altares, luego Moisés hace el tabernáculo por el modelo divino, se implementa las ofrendas y las tarifas por cada ofrenda y el objetivo de cada ofrenda. Entonces se está cumpliendo la dualidad espíritu-terreno, es decir, se está sembrando en lo espiritual las oraciones, los cantos, y se está sembrando también en lo material. De allí que entonces cuando Dios bendecía al pueblo de Israel, no solo lo bendecía con gozo, con alegría y con paz, sino que también lo bendecía con dinero, con prosperidad, con abundancia, y de allí las bendiciones materiales. Y esto es un principio cardinal, aunque suene mercantilista, pero no es el espíritu. La palabra dice que lo que el hombre siembra, eso va a recoger, y que según su género, así será la cosecha. Entonces, si tú siembras cosas espirituales, vas a recoger cosas meramente espirituales. Si tú acompañas tu acción espiritual con elementos materiales, vas a recoger cosas espirituales acompañadas con elementos materiales. Y eso es lo que también nos explica Malaquías capítulo 3, que dice: vosotros me habéis robado en vuestros diezmos y ofrendas. Hay personas que roban a Dios no solo en los diezmos, también lo roban en la ofrenda. Entonces es un problema porque la iglesia cristiana ha entrado en conflicto sobre que todo es espiritual y todo lo espiritualiza, y ha perdido el elemento terrenal. Esa es una de las causas de por qué la iglesia cristiana evangélica es pobre, porque ellos van con puras oraciones, con puros cánticos, con puro ruego, y ok, Dios se les recibe, y que le envía, bueno, gozo, paz, pero hasta ahí, puras bendiciones espirituales. Pero el que aprende a sembrar, el que aprende a adorar en verdad, es decir, con la parte material, como dice el apóstol Juan en su epístola, entonces va a recibir su correspondiente cosecha. Fíjense que en los tiempos de David se dice en los salmos que un corazón contrito y humillado no despreciará a Dios. Ya los profetas preveían que habría de haber un cambio. Samuel le dice a Saúl que Dios se agrada más de la obediencia que de la multitud de sacrificios. Entonces fíjense que cuando vino la dispersión de Israel y luego la de Judá, que los babilónicos lo llevaron en cautiverio, ellos hasta colgaron las arpas y ya no adoraban a Dios con la misma libertad de antes. Entonces ellos tuvieron que reinterpretar toda la Torá para hacer una nueva forma de adoración, pero sin olvidar de todos pilares. Lo mismo está entonces proponiendo el Maestro Jesús cuando le dice al Señor Jesús a la samaritana que adorarán al Padre en espíritu y en verdad. O sea, habría otro cambio. El templo, el segundo templo volvería a ser destruido, como ya ustedes bien saben, por los romanos 40 años más tarde aproximadamente, lo cual en efecto sucedió. Y entonces todos los judíos, los mesiánicos y no mesiánicos, tuvieron que reinterpretar la Sagrada Escritura para seguir manteniendo el sistema de adoración. ¿Qué está pasando hoy en día?
Hoy en día la iglesia que se acostumbró, pues, y eso viene desde la Edad Media, a grandes templos, grandes catedrales, grandes estructuras, grandes locales, eso no es malo, porque eso también le pasó a Salomón y a David. David quiso edificar templo a Jehová y Jehová le dice a través del profeta, pero mira, yo nunca he habitado en templo, yo siempre prefería habitar en tiendas, en la oscuridad, o sea, en la intimidad de la tienda. A nadie le dije que me hiciera templo. Y Salomón después, más adelante, hijo de David, dice, bueno, ¿quién puede contener a Jehová un templo? O sea, eso es como imposible. Mas su nombre, bueno, está allí. Y fíjense que Dios, aunque le expresó su parte de que él no había llamado a ninguno a construir templos, sin embargo le aceptó la idea. Y bueno, construyeron el templo. Lo hizo Salomón porque David había derramado mucha sangre. Y David inventó instrumentos musicales inclusive, y le pasó los planos a Salomón, dio de su tesoro personal. Entonces fíjense lo que es un corazón agradecido de Dios y que fomenta la adoración. Y el templo ayudó no solo la adoración a Dios, sino que sirvió como un centro de conciliación nacional, es decir, servía como un centro político de unidad nacional. Bueno, nosotros conocemos las circunstancias, que vinieron reyes, unos que sirvieron a Dios, otros no, y el templo a la final fue destruido, y entonces hubo un cambio de estructura. Entonces hay gente que se pone a criticar que si los grandes templos, las catedrales, que si la estructura. El problema no está en la estructura, y citan la Biblia, que si el libro de los Hechos, la adoración en casa, sí, es verdad, en el libro de los Hechos, pero también había adoración en el templo. Y antes que se presentaran los problemas entre judíos mesiánicos, es decir, los que creían en Cristo y no mesiánicos, que hubiese la separación, todos adoraban en el templo y tenían también su comunión en la casa, como hacían cuando Moisés, pues había un tabernáculo, un campamento de reunión, pero cada quien también tenía su adoración personal en el hogar. Eso ha existido siempre como cultura en toda la historia bíblica, en el pueblo de Israel y en el pueblo que luego fue aprendiendo las costumbres de adoración que se fueron agregando, lo que no eran procedencia judía. Entonces hoy en día decir que la verdadera adoración es en la casa y no en los templos, no, caemos en lo mismo. Jesús dijo que no se adoraría ni en Jericín ni en Jerusalén, o sea que estamos viendo unos cambios estructurales, pero externos. Recuerden, son cambios externos, mas los principios deben permanecer en espíritu y en verdad. Ahora, lo que yo sí te puedo decir es que en este cambio estructural que se está dando en la forma externa, hay que tener en cuenta, como ya le dije, mantener, vuelvo y repito, los dos principios en espíritu y en verdad, es decir, adoración esencial e invisible, y que son las palabras y las oraciones, los cantos, pero también la representación material de esa adoración. Ahora la Biblia habla que nosotros damos la parábola de la red. Entonces, gracias a Dios por todos estos instrumentos de la red que nos permiten accesar, y animo pues a todos mis colegas pastores a que si no están imbuidos en estos medios, vamos a aprovechar ahorita la ventaja que hay de estas redes para ir adaptando a su congregación a utilizar estos medios y hacer todo lo posible. Invierta en su gente, invierta en las comunicaciones, anime a su gente a que compre buenos teléfonos, buenas computadoras para que puedan participarse y tener la comunión, y también sea sabio e inteligente, entonces usted pueda recibir su bendición correspondiente, ¿verdad? En la parte, como dice, la adoración debe ser al Señor, sí, ciertamente, pero las ofrendas y los diezmos, como dice la Biblia, se le dan a los ministros. En el Antiguo Testamento eran los sacerdotes, dice, por causa de la unción. Entonces hay que redimensionar y adaptarse, en no perder tiempo en discusiones estériles de que si en la casa, que si ya no es el templo, que lo verdadero era la casa y no el templo. No digas eso, porque no podemos decir que la adoración cuando Salomón era falsa. No, simplemente fue un cambio para adaptarse a la sociedad en aquel tiempo. Como hoy en día, bueno, nos estamos adaptando a un nuevo tiempo. Entonces no convirtamos
cosas que son de forma y problemas de fondo porque no lo son. Entonces, mi estimado hermano, quiero darte esta palabra de bendición y gracias por escuchar a este servidor que día tras día está dispuesto a impartir una palabra de fe y de prosperidad. Dios los bendiga a todos, gracias y sigan siendo prosperados en el nombre del Señor.